todos. Esta es la presentación del panel Presente y Futuro del Estado, que combina la Cátedra de Administración Pública con el Centro de Investigaciones en Administración Pública. En esta oportunidad, la presentación lo que va a tratar de pensar el presente y el futuro del Estado. Para eso contamos con la presencia del director del CIAP, Isidoro Feldman, su subdirector, Horacio Cao, y en mi caso, que soy el secretario académico, Gustavo Blutman. Isidoro Feldman es doctor en Ciencias Económicas, al igual que lo somos Horacio Cao y yo. Isidoro, profesor consulto. Horacio Cao es administrador gubernamental y en mi caso soy profesor titular de la materia Administración Pública. En este caso vamos a tomar unas preguntas que queremos presentarles a todos y discutirlas en poco tiempo. Trataremos de hacer esta actividad de manera dinámica, es decir, que sean respuestas cortas de 3 minutos y que todos podamos conversar sobre el resto para hacer una conclusión hacia el final. En ese sentido, te pedimos, Horacio, si te parece comenzar con esta pregunta: ¿qué tipo de Estado se está gestando para la pospandemia? Y si pueden preverse cambios significativos respecto de lo que está aconteciendo. Acho, es todo tuyo la respuesta, saco la pregunta y nos vemos. Bueno, primero que nada, un gusto estar en estas actividades, bajo una lógica en la que estamos empezando a acostumbrarnos ya y a hacer una rutina de trabajo, esta lógica virtual, y siempre un placer estar en el marco del ECON. Ya llevamos varios años presentando nuestros trabajos e investigación. En el CIAP estamos trabajando acerca del futuro del Estado y la pregunta se hacía relevante, hace ya va a ser un lustro que estamos trabajando en estos temas, en la inteligencia de que a nivel de las ciencias sociales se discutía si estábamos ingresando en una nueva etapa histórica. Ustedes saben, si algo caracteriza a la humanidad es la progresión y la existencia siempre de cambios, pero en los últimos años ha habido una creciente cantidad de estudios que han tenido algún grado de consenso acerca de diferentes etapas que marcan un antes y un después en la actuación del Estado. A grandes rasgos, en el caso argentino se habla de la organización nacional con el marco de la segunda revolución industrial, en términos más globales, que en Argentina se refleja bajo la lógica de la organización del Estado, bajo el modelo napoleónico, o liberal clásico, que eran los modelos que tenían el Estado, la crisis del 30, que va a abrir paso al Estado benefactor, y la crisis de los 70, que va a abrir paso al Estado neoliberal. Cuando empezamos a trabajar estos temas, se discutía a nivel mundial si el 2008 había implicado el nacimiento de una nueva era. Ahora estas charlas no pueden dejar de lado el hecho de la pandemia y de en qué medida puede hablarse de un retorno a una normalidad o la existencia de una normalidad a la que habría que volver. En general hay creciente consenso de que la conjunción de estos dos elementos, el tema de la transición que ya veníamos trabajando del 2008 y el hecho de la pandemia, seguramente va a generar cambios en la organización estatal. Quiero ser claro con respecto a esto. Seguramente en una sociedad cruzada por adelantos tecnológicos cambia nuestra rutina de vida y nuestra forma de aproximarnos tanto a los diferentes momentos de la vida cotidiana como al tema organizacional. Seguramente va a haber cambios y tiene que ver con el mínimo, por ejemplo, en la utilización mucho más masiva de este tipo de rutinas, de estas herramientas, de lo virtual y lo tecnológico y lo digital, como por ejemplo esta práctica que estamos utilizando ahora. Lo que estamos pensando es que va a haber un nuevo proceso de acumulación, dicho en términos de la escuela regulacionista francesa, un nuevo momento en el proceso de acumulación, o una nueva gobernanza para tomar otra conceptualización. Va a haber una nueva articulación entre Estado, sociedad y administración pública. Aquí los caminos se bifurcan, hay dos posiciones polares con un montón de intermedias que seguramente será la realidad más posible, mientras unos consideran que el ciclo neoliberal está agotado en términos de haber generado enormes desigualdades sociales, haber promovido un empeoramiento notorio del escenario ecológico a nivel mundial y de haber generado una subjetividad individualista que genera visiones tan, en opinión de algunos, estrafalarias como la de las antivacunas o
terraplanistas. Como digo, la finalización de ese modelo con esta subjetividad tendería a generar una nueva organización, una nueva gobernanza en donde lo colectivo tuviera un peso más importante. Del otro lado, no, polarmente podemos decir que se piensa que justamente los avances tecnológicos permitirán armar un mundo a medida para cada una de las subjetividades que se vayan creando y generará todavía una profundización más de un mundo hiperindividualista y basado sobre modelos mercantiles. El escenario está abierto. Perdona que te corte, Acho, sí, para darle la palabra a Isidoro, ¿te parece? Dale, sí, estaba terminando justamente. Nada, hay ideas para todos los gustos. En general, y si tuviera que hacer una síntesis, en general son más los que piensan que hay una ruptura y que no hay una normalidad a la que volver, sino que va a haber un nuevo escenario y nuevas condiciones en el Estado de la Administración Pública. Gracias. Isidoro, ¿qué opinas? Sí, yo me voy a focalizar básicamente en el Estado y en el aparato, pero particularmente en el aparato administrativo, para referirme al tema de los cambios significativos. Yo creo que la pospandemia puso a prueba en el Estado y en la administración pública tanto lo tecnológico como lo social. Se dice habitualmente, y esto históricamente se puede comprobar, que las crisis generan rupturas, especialmente rupturas de las cristalizaciones que a nivel de los paradigmas, los modelos de gestión, las tecnologías, las culturas, los liderazgos, se van gestando en las organizaciones, especialmente en las organizaciones públicas. Yo creo que esta pandemia y especialmente la pospandemia nos deja o nos va a dejar una serie de impactos y cambios. En primer lugar, yo señalaría el aprendizaje social respecto del uso de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de vínculo social que se está dando entre la sociedad, el mercado, el Estado y la administración. Este aprendizaje de las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación, van a generar impacto sobre el Estado y la administración. Probablemente más escrutinio, probablemente más participación y horizontalidad de vínculos entre Estado y sociedad, desde ya impactos en las formas de trabajo, en la forma de vincularse, tanto de la sociedad con la administración como al interior de la propia administración, probablemente una intensificación de los procesos de transparencia, desde ya una nueva forma de trabajo y especialmente el uso del espacio. Fíjense lo que está pasando ahora en esta charla, ¿no? Especialmente, y ya para sintetizar y digamos, ajustarme a mis 3 minutos, yo creo que acá va a haber digamos, un incremento significativo en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. No estoy demasiado seguro en qué medida esto será tan acelerado en el resto de las tecnologías de gestión, y tampoco estoy seguro en qué medida, si bien van a haber impactos importantes sobre la cultura, en qué medida la cultura va a ser resistente o no al uso de estas nuevas tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Isidoro. Voy a presentar yo algunas ideas. A ver, te estoy viendo a vos, Isidoro, a ver si apagás el micrófono. Bueno, lo que quería plantear es vamos a mirar galería, así nos vemos todos porque me estoy viendo yo. No, lo que quería plantear es, en función de lo que dijeron Acho, Horacio e Isidoro, enfocar desde el lado, desde por qué no se visualizaron estas situaciones con anterioridad. Entonces acá es el valor de prever determinado tipo de situaciones. Hay un flujo de información que es altísimo por la velocidad de las comunicaciones, pero los estados en general están preocupados por la coyuntura.
el tema es no hay que descartar ninguna información y debe cotejarse todo de manera sistemática, hecho que hicimos con Horacio Cao en un libro que se llama El futuro del Estado, que sistematizamos información para pensar el Estado al 2030. Hay como una idea de pensarlo teleológico, es decir, qué fines están avisorándose. Por otro lado, ahí aparece la discusión respecto a si lo que aconteció con la pandemia y que va a repercutir en el Estado es un cisne negro, tema que es ya de modé, que se ha saturado en la información respecto de si este hecho que es paradigmático, se le puede decir, es una situación que que nadie lo ha podido prever. Sin embargo, si empezamos a rastrear información, vemos que hay bastantes futurólogos o prospectivistas o analistas que tenían como el hecho la posibilidad de que aparezca una situación pandémica como la que vivimos hoy, y que obviamente si se hubiera pensado con anterioridad, los costos que tuvo la pandemia hubieran sido mucho menores en relación con lo que se podía haber hecho si había análisis previo. Esto es lo que hay que tener en cuenta, pero también hay que decir que no todos los hechos o los eventos improbables son parte de análisis que pueden ser prospectivos. Es decir, no podemos pensar que, por ejemplo, alguno diga va a haber vida en Venus y por lo tanto tenemos que estar pensando todo el tiempo en llegar a Venus. Y por último, no hay que procrastinar, es decir, hay que tener en cuenta que muchos elementos pueden estar incluidos en los análisis que se pueden hacer sobre el Estado y hay que tenerlos en cuenta para visualizar de qué manera post pandemia podemos pensar un Estado diferente al que tenemos. Con esto quiero cerrar esta primera pregunta vinculado con el futuro del Estado, se podría decir, con la idea esta de qué va a pasar post pandemia, y pasar a la segunda pregunta, que la pongo en pantalla, que es, a ver si podemos, suele suceder esto, compartimos nuevamente, la segunda pregunta está orientada a cuáles son las nuevas herramientas, dispositivos y mecanismos que ese Estado incluirá, qué impacto tendrá en la administración la cuarta revolución industrial. En este caso, Isidoro, te doy la palabra para que despida esto. Dejo de compartir y habilita el micrófono, así podemos verte y escucharte. Listo. ¿Me escuchan bien? Excelente. Bárbaro. Bueno, muy concretamente, yo aquí voy a remitir a todos los que nos están escuchando a un material que hemos elaborado con Gustavo muy recientemente, que lo publicó el INAP, un cuaderno del INAP, el número 18, que habla fundamentalmente exactamente de esto, de cuáles son las nuevas herramientas. Nosotros hemos dado en denominar a este material y en realidad el fenómeno del uso de las nuevas herramientas, lo hemos dado en denominar los nuevos dioses y la búsqueda del eslabón perdido en la administración pública. Los nuevos dioses son los que habitualmente aparecen, digamos, en una perspectiva histórica como aquellos que son capaces de cambiar la administración. Es decir, en algún momento fue el presupuesto, en algún momento fueron las finanzas, en algún momento más viejo fueron las técnicas de organización y métodos, y así sucesivamente. Hoy día hay puesto una fuerte expectativa en el impacto que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van a generar sobre la administración. Cosa que es indudable, no solo por lo que va a venir, sino por lo que ya está sucediendo en cuanto al uso ya masivo, y lo que se está masificando en el uso de estas tecnologías y el impacto que está generando. Simplemente alertamos en esta postura y en este material que yo recomiendo, el cuaderno INAP número 18, que con estas nuevas herramientas no será suficiente.
Hay siempre un eslabón perdido en todos estos procesos, que es la cultura organizacional, que es un elemento poderosísimo para acelerar o frenar los procesos de transformación. Entonces, como mensaje final, tengamos en cuenta que las organizaciones públicas pueden ser vistas, nosotros las miramos como sistemas sociotécnicos, es importante operar sobre el sistema técnico, existe una fuerte creencia que el sistema técnico tiene la posibilidad de transformar el sistema social, especialmente la cultura, pero no olvidar que el sistema social las influencias son recíprocas, el sistema social puede influir fuertemente sobre el sistema tecnológico y anular, retardar o eventualmente favorecer el uso de estas nuevas tecnologías. Gracias. Gracias, Isidoro. Bueno, salgo de acá, vemos la galería porque no me estoy viendo. Bueno, asociado a lo que señalaba Isidoro del sistema sociotécnico, de este vínculo que hay entre las tecnologías centrales y las de gestión que mencionaba, más lo que es el sistema social, donde incluía la cultura, yo quiero referirme a dos elementos de estas herramientas, que parte lo hablé en la primera pregunta. Uno es el tema de la perspectiva tiene la idea del diseño, y la planificación, que tiene la idea de construcción. La perspectiva y la planificación no siempre deberían ir en conjunto, es decir, hay un mecanismo por el cual pensamos en escenarios y sobre esos escenarios construimos a través de la planificación mecanismos como para lograr determinado tipo de metas. Hay un vínculo estrecho. Lo hemos hecho con Isidoro Feldman en el Plan Estratégico Agroalimentario, en el Plan Estratégico del Seguro y en otras experiencias también muy interesantes y que quedaron como instaladas no solamente en los lugares donde trabajamos, sino que quedó en algún grado, en algún imaginario y en productos específicos que después se replicaron en otro tipo de organizaciones. El tema de la prospectiva lo que señala es la posibilidad de pensar diseños que pueden ser probables, posibles o deseables. Es decir, hay alta factibilidad de que eso suceda, son los posibles y los probables, y también está la impronta o la deseabilidad que uno le pone cuando uno quiere lograr determinado tipo de escenario a futuro. Este vínculo entre planificación y prospectiva son las herramientas que yo quisiera plantear en la discusión respecto de la pospandemia. Es decir, hasta la fecha la planificación ha quedado en un segundo lugar en los diferentes gobiernos, algunos le han puesto un mayor énfasis y otros un poco menos, pero en general los países de América Latina, a pesar de los impulsos de determinado tipo de organismos internacionales, no ha tenido claridad respecto de dar continuidad a los procesos, tanto de pensar los futuros deseables y establecer los caminos para llegar a esos futuros deseables. Acho, todo tuyo. Bueno, tema apasionante, verdaderamente, si los hay, que ha tratado Isidoro y Gustavo. Y lo primero, decir que sí, que estoy de acuerdo con Isidoro, es más radicalmente diría que de lo sociotécnico, el tema clave es lo socio. Lo técnico en general, aunque uno no tenga la última tecnología, como está estructurado el mundo, uno puede acceder, no digo a la ultimísima, pero a la penúltima, que es suficiente. Y en un país como Argentina, con los problemas de gobernabilidad y gobernanza que tienen, ¿verdad?, lo complejo es los cambios en la cultura organizacional, que va a ser la tercera pregunta y vamos a trabajarlo después, pero sobre todo en todo lo que implica la palabra socio, que son los equilibrios políticos y administrativos y de las relaciones humanas que se dan adentro de la administración. Dicho esto, de todas formas, es indiscutible que va a haber algunos cambios, o que tenemos que recorrer algunos cambios, y los que estamos interesados en fortalecimiento del Estado, hay algunos cambios que la tecnología van a implicar necesariamente, ¿no? Algunos espacios, las transacciones de información y documentación que requieren buena parte del empleo burocrático van a tender a automatizarse, como ha ocurrido en el resto de las organizaciones privadas y no gubernamentales, públicas no gubernamentales. Seguramente al Estado también llegará también toda una serie de automatización en muchas de las transacciones y gestiones que se hacen en el Estado. Yo remito un libro con un título muy
muy sugestivo de Pablo Fondevila, que se llama el Estado sin trámites, ¿no? Esta idea de que el ciudadano, cuando se le otorga un derecho, lo tiene que pelear frente a la burocracia, cuando mucha de la documentación para tenerlo y sancionado por la ley tendría que acceder de forma automática. Con esto quiero decir que, bueno, va a haber muchos cambios a partir de lo procedimental, también va a haber mucha continuidad. Todos sabemos que para ciertos servicios, salud y educación básicamente, pero muchos otros más, todavía la actuación personal es imposible de reemplazar. Y lo vemos ahora en el marco de la pandemia. La educación para sectores vulnerables todavía está muy ligada a la relación personal entre el docente y el alumno, y esto es una de las cosas que se está discutiendo en el sector. Educación que mientras un sector ha podido mal que mal sobrevivir a la cuarentena a partir de las herramientas virtuales, hay otro sector que precisa de la presencialidad. Yo, me interesa remarcar un elemento en particular, es que las nuevas tecnologías y en particular las posibilidades de sistemas inteligentes y la cuarta revolución industrial habla de que podemos recuperar sistemas regulatorios que en los últimos años habían caído en desuso por convertirse en sistemas excesivamente pesados y muy difíciles de gestionar, que en verdad lo que producían eran especialistas que sabían utilizarlo en favor propio en vez de desnaturalizando el sentido global que tenía cada uno de estos sistemas, ¿no? La posibilidad de robots que hagan arbitrajes de manera automática o que dicten dictámenes de manera automática, tenemos la esperanza, muchos de nosotros, que permita una nueva era de regulación virtuosa. Dentro de este par que decía en un principio de que son los que se discuten para dónde tendría que ir el Estado, hay algunos que pensamos que es una de las necesidades indispensables para un futuro más virtuoso. Gracias, Blumberg. Muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta, en este caso la última, pero no menos importante. ¿Cuáles son las nuevas herramientas y dispositivos? No, estás repitiendo la segunda. Yo decía, y nunca me equivoco, la tercera pregunta es ¿cómo será la cultura organizacional en este marco? ¿Y qué podemos hacer en esta dimensión para mitigar los desacoples entre los cambios y la inercia cultural? Si lo tienen en la cabeza esta pregunta, la voy a sacar y la vamos a responder. En este caso, pongo vista de galería, así nos vemos los tres. En este caso, bueno, me toca comentar un poco a mí, comenzar con esta respuesta, y lo que voy a señalar es estudios que hicimos anteriormente, en diferentes etapas, con un equipo, con Isidoro también en este caso, y que él mencionó respecto de la cultura organizacional. Analizamos 3 dimensiones de la cultura que están relacionadas con los valores laborales, los tipos culturales y las presunciones básicas, en relación con un marco teórico que se concentra en Gerd Hofstede, y algunos otros autores como Trompenars, como Denison, etc. Últimamente arrancamos a trabajar con un marco teórico de una organización llamada Global, que si bien tuvo estudios años anteriores, ahora repitió esos estudios y empezó a analizar también últimamente, y me parece que Isidoro vos podés trabajar eso, si te parece, en el vínculo entre pre y post pandemia en esos estudios. Pero me quiero referir no tanto al pasado de los estudios, sino al presente y al futuro de esos estudios, que era parte de la pregunta, y lo que observamos en los valores, que habitualmente están concentrados tanto en el sector público como en el sector privado, que son valores básicos como la estabilidad y tener mejor remuneración en el trabajo. En la situación que estamos vislumbrando, en esto hay cierto grado de sentido intuitivo, es que esos valores se mantienen, pero la cuestión de un tercer valor, que es tener vida personal o tener mayor vínculos con lo familiar y lo social, se van perdiendo por la misma situación de los momentos de cuarentena. Es decir, uno deseaba todos los días yendo al trabajo 8 horas tener más relación con la familia. Sin embargo, la cuarentena lo que hace es un vínculo muy estrecho con la familia, y la relación laboral, familiar en un mismo ámbito empieza a ser compleja, como
lo señalan todos los, no digo estudios porque recién se está estudiando, pero sí todos los informes más bien periodísticos respecto de esta situación. En relación con los tipos culturales, hay 5 tipos culturales orientados a la gente y a los resultados. Lo llamamos paternalista, apático, anómico, integrativo y exigente. Difícil de precisar, pero pueden leer el QINAP 19 que está en el INAP, que escribimos con Isidoro, y ahí uno va a poder focalizar un poco más. Señalamos que en la administración pública el central es el apático, es aquel que no tiene relación con los resultados y no tiene relación con la gente, o sea, no hay orientación a la gente ni a los resultados, y uno dice, es el mecanismo más burocrático que hay. Sin embargo, puede haber una mutación al anómico, porque al no tener vínculo el empleado con el lugar de trabajo, el layout que está acostumbrado diariamente, esto complica un poco la situación de tener todo formalizado. El teletrabajo es esto de, ¿qué hago ahora? Si mi jefe no me da trabajo, impulso yo cosas, las reuniones por Zoom, etc. Y para cerrar, en estos minutos que me quedan, las presunciones básicas. La alta tolerancia o baja tolerancia a la incertidumbre, o la alta y baja distancia de poder, con esta situación de pandemia a futuro, también se complejizan en función de que la incertidumbre empieza a ser mayor y la distancia de poder empieza a ser difusa. No hay más alta ni más baja distancia de poder con los jefes. Entonces, estas particularidades son temas que serían muy interesantes estudiarlas y ver la posibilidad de encarar, como está haciendo Globe, pre- y post-pandemia. Acho, antes de que hable Isidoro, te cedo la palabra, así vos completás y después habla Isidoro. Bueno, primero que nada, casi pedir perdón de meterme en este tema frente a 2 especialistas de los quilates de Gustavo y de Isidoro. Yo ponerme a hablar de cultura organizacional es casi una falta de respeto, digamos. Voy a decir dos cuestiones intuitivas de los estudios. Primero, la importancia, ¿no?, de remarcar un poco que la cultura organizacional es casi, y corríjanme si me equivoco ustedes que saben mucho más del tema, es casi el lugar en donde se alimenta todo eso de los socios que hablamos, de los socios técnicos, ¿no? El espacio en donde van a sedimentar las actitudes frente a lo técnico y justamente remarcar nuevamente, como decía en un principio, la importancia de este ámbito. En tal sentido, yo querría marcar 2 cosas. Independientemente de los patrones culturales que comentaba Gustavo, la espectacular respuesta que hubo por parte del Estado en estos meses a partir de la pandemia, asumiendo una modalidad de trabajo sobre la que no estaba acostumbrado y mostrando una ductilidad que parece que la verdad que nos sorprendió en muchos aspectos en términos de la capacidad de respuesta. Y el segundo elemento que quería remarcar es el peso sobre esta construcción de la cultura organizacional de una matriz aestatal o antiestatal, ¿no? Hay una catarata de mensajes desde parte de la sociedad con respecto a que el Estado aparece como el gran enemigo y cómo se lo mide con diferente vara. Ramiro Matas hacía notar, que cosa que también pasa en Argentina, lo que pasaba en España, que cualquier banco te puede maltratar de una manera directa, metiéndote en una grabación que te puede tener 20 minutos y después cortarse, pero si lo llega a hacer el Estado es un escándalo público, mientras que el sector financiero, que es el que está en este momento acumulando renta de manera exorbitante en todo el mundo, puede no tratar bien a sus clientes sin que esto genere ningún tipo de respuesta. Con lo cual, bueno, gestionar y cambiar la cultura organizacional en tiempos antiestatales, hay un texto muy interesante de Abadi Cantarelli, Cómo habitar el Estado en momentos se habla estatales, en donde el Estado aparece como el gran enemigo, y una cosa que se está consolidando, los expertos en mediciones estadísticas comentan que los censos es una práctica que se está tendiendo a desechar, en un lado porque hay otra forma de recopilar, otras formas indirectas de recopilar información, pero otra porque el nivel de fraude en las respuestas por parte de los ciudadanos de todo el mundo es creciente. O sea, hay una desconfianza sobre el Estado enorme, que bueno, forma parte de la matriz del Estado neoliberal. A mí me parece que para empezar a generar una cultura más acorde y virtuosa tenemos que ponernos a pensar
por qué está pasando que estamos jugando de esta forma al Estado. Gracias, Luzman. Gracias, Sacho. Isidoro cerrando, nos queda poco tiempo para esta charla. Correcto. Bueno, es muy sencillo y muy corto. Gustavo hizo referencia a un estudio que está encarando una organización mundial que se llama GLOBE, que está encarando un estudio de cultura organizacional en 116 países del planeta. Argentina forma parte de este emprendimiento y especialmente en el CIAP, que es la organización a la cual los tres pertenecemos. Lo que se ha hecho en este estudio es focalizar la atención en la administración, en las organizaciones estatales. Hemos podido participar haciendo alianzas estratégicas con casi 20 organizaciones públicas, no gubernamentales, etcétera, universidades, y hemos logrado una muy buena muestra de casi 500 casos de funcionarios públicos de distintos niveles. Y esto seguramente en el año 2021 vamos a tener la información que nos va a permitir afinar gran parte de los diagnósticos a los que hicieron referencia tanto Gustavo como Acho hace un ratito. GLOBE, este estudio, lo que hace básicamente es replicar y perfeccionar en esta réplica algo que se hizo hace 25 años atrás en 62 países. Argentina también estaba incluido en esa muestra de países. Y en esta oportunidad se analizan en profundidad en este diagnóstico presunciones básicas. Son 9 presunciones básicas, muchas de las cuales ya fueron mencionadas por Gustavo. Liderazgo y una dimensión muy importante, especialmente en el mundo y especialmente en Argentina, que es la dimensión de la construcción de confianza. Entonces, tal como Gustavo mencionó, la pandemia también afectó este estudio, porque este estudio comenzó en el mes de septiembre, octubre del 2019 y en el medio cayó la pandemia. Entonces, tuvimos la oportunidad, la organización replanteó el trabajo y entonces ahora vamos a tener información pre-pandemia y durante la pandemia. Y vamos a ver si pre y durante la pandemia han habido diferencias importantes y significativas en la respuesta de la gente. Es decir, la pandemia operó sobre el diagnóstico y vamos a tener la posibilidad de analizar si esta operación sobre el diagnóstico genera diferencias en las respuestas, como lo que recién mencionaba Acho respecto del censo. Así que yo creo, y para cerrar ya definitivamente, que vamos a tener respecto de la cultura organizacional no solo creencias respecto de cómo opera, sino en esta oportunidad, ya entrado el año 2021, buenos elementos para generar diagnóstico y la posibilidad de tomar decisiones respecto de estos diagnósticos más certeros que vamos a generar. Gracias, Isidoro. Vamos a cerrar cada uno con un minuto de lo que quiera reflexionar respecto de lo que estuvimos conversando. En principio, lo que quiero marcar yo para arrancar es esta situación de duda que me queda si esta pandemia conjuntamente con las cuarentenas han generado ya una huella en la sociedad argentina y en las sociedades en general, o si van a ser simplemente un anecdotario que comentaremos en algunos años, como te acordás de aquella cuarentena que hicimos, y todo va a seguir como la primera pregunta, ¿el Estado va a ser igual o va a ser diferente post pandemia? Estas sensaciones que todavía no están resueltas son mecanismos como para poder pensar este futuro que vamos a tener. Esta idea de si va a ser o no va a ser una anécdota,
pero lo que sí sabemos es que va a dejar muchas marcas y hay muchos elementos que vamos a tener que tomar en cuenta hacia el futuro. ¿Ha hecho alguna reflexión final en el corto tiempo que nos queda? Nada, tiempo confuso, tiempo muy difícil para gestionar, pero como en otros momentos de crisis y de transición, un tiempo asombrosamente creativo. Uno está leyendo, la verdad, que textos de primerísimo nivel, sumamente audaces y sumamente inteligentes e interesantes. O sea que, visto desde la fase académica, un momento para crear nuevas ideas, está dado el contexto para pensar en el estado que viene. Y en este sentido, me siento orgulloso de ser parte del CIAP, un lugar en donde se está produciendo. El tiempo dirá si esa producción fue relevante y tiene la capacidad de desentrañar o ayudar a dar herramientas para enfrentar de forma más virtuosa el futuro. Gracias, Isidoro. Yo, para cerrar, porque ya se nos va a cortar nuestra grabación, decir que todos estos cambios venían en marcha. La pandemia simplemente los aceleró y, a mi juicio, va a dejar una huella importante en las transformaciones que están sucediendo y van a suceder en el Estado y la administración. Bueno, vamos a poner como... Iba a poner la pantalla final, pero... Bueno, queda un minuto y solamente para que quede como marca la pantalla final, no me permite, parece que está rebelde, ahí vamos. Tuvimos el panel Presente y Futuro del Estado para el Congreso ECON 2020 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Isidoro, gracias, Horacio, por esta charla. Esperemos que haya sido de un gusto para los que puedan llegar a escucharla. Adiós.